Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, un gusto saludarles este día maravilloso, que la gracia, el poder y la bendición de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Esta mañana pues les saludamos de parte del Servicio de Capellanía del Ejército de Guatemala, enviándoles un caluroso saludo y que la gracia y la bendición de Dios esté en su vida y en su familia y en todo lo que usted desarrolla y emprende. Este día maravilloso para nosotros nos es grato poder compartir una palabra de fortalecimiento espiritual. Y es de que aún en este tiempo difícil Dios quiere restaurar nuestra vida y quiere levantarnos. Quiero dejarle el pasaje inicial donde vamos a tomar lectura, que es en 1 de Samuel capítulo número 2 y verso número 8, que dice de la siguiente manera: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Definitivamente, en este tiempo en donde vemos quizás muchas situaciones difíciles y muchas cosas que estamos atravesando en el mundo, a través de todo lo que estamos viviendo, la mente puede coincidir estas situaciones de maneras diferentes. Algunas personas pues llegan a angustias terriblemente duras y a perder incluso situaciones en su familia, en su trabajo, la dignidad y cuántas cosas que en algún momento se dan en la vida. Y aún de esos niveles difíciles y duros, ahí Dios tiene el poder para restaurar nuestras vidas y para levantarnos aún del polvo donde nosotros nos encontremos. Pero, ¿cómo sucede todas estas cosas? ¿Cómo ocurre la restauración? ¿Qué pasos podemos seguir en ese camino hacia la restauración? Bueno, veámoslos entonces a la luz de la palabra. Quiero dejarle 3 pasos sencillos para que usted y yo podamos ser restaurados por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, una de las primeras cosas que debemos hacer para poder ser restaurados en el Señor es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Definitivamente, toda persona que considera en su mente, en su ser y concibe la gracia de Dios, llegará el momento en donde se dará cuenta lo importante que es Dios para con nosotros, la importancia del poder de Dios actuando en nuestra vida. Esto entonces nos lleva a recordar que en cierta ocasión, mientras una persona en algún momento se encuentra en necesidad y en situaciones difíciles, mientras no reconocía esa necesidad que estaba pasando, no llegaba la ayuda, hasta el momento en que decide reconocer la necesidad que tiene, pide ayuda y esa ayuda llega. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, esto nos lleva entonces a alcanzar su gracia, su poder y su bendición. Y es lo que el apóstol Pablo nos enmarca en la carta a los Romanos en el capítulo número 7, versos 22 al 25, donde nos habla precisamente de ese reconocimiento de la necesidad de Dios. Él dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que expresa el apóstol Pablo es de que muchas veces el ser humano, en esa condición de pecador, muchas veces no vemos la gracia y la bendición de nuestro Dios poderoso. Por eso en medio de su discurso, él dice: gracias doy a Dios. ¿Y por qué da gracias a Dios? Da gracias a Dios por esa bendición tan especial que el Señor da, de esa gracia y de esa misericordia de su perdón y del hecho de que al momento de venir a Él, Él no desprecia a nadie, sino que dice la palabra de Dios que Él está dispuesto a llenarnos de su gracia, de su poder y de esa misericordia que solo viene de parte de Dios. El apóstol Pablo reconocía la miseria que en algún momento el ser humano puede vivir alejado de Dios, alejado de esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero él también sabía
que el ser humano podía ser alcanzado, rescatado y restaurado mediante la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, si nosotros perseveramos en nuestro pecado, la palabra de Dios dice que el que persevera en el pecado, pues su final será la muerte. Y no solo habla de la muerte física, sino habla de la muerte eterna. Pero también nos dice que si nosotros dejamos esa situación de vida y venimos y tratamos de vivir una vida correcta, una vida agradable ante la presencia y la gracia de Dios, Dios nos perdona, nos limpia de todo pecado y alcanzamos la bendición y la gracia de Dios al ser restaurados. Esa restauración no solamente se basa en las cuestiones personales de cada uno de nosotros o decir únicamente en nuestra vida. Todas las cosas que nos rodean comienzan a ser bendecidas por esa gracia de Dios. Comenzamos a ser bendecidos en nuestra familia, por el perdón alcanzado, esa gracia que produce cambios en nosotros por medio de la restauración, nos lleva a conocer y entender que Dios hace las cosas diferentes. Restaura nuestro hogar, restaura la relación en nuestro matrimonio, puede restaurar la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, aún con los vecinos y con amigos y personas que en algún momento hemos pasado quizás situaciones difíciles. Esa gracia restauradora de Dios alcanza todas las áreas en nuestra vida, por lo que Él hace un trabajo integral en nuestra vida, con esa gracia, con ese poder y con esa misericordia que solo pende de Dios. Hoy quiero invitarte para que tú puedas dejar que la gracia del Señor actúe mediante esa necesidad que nazca en tu corazón de saber de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Una vez tú dejes que el Señor empiece a trabajar en tu vida, comenzarás a ver cómo esa gracia, ese poder y esa misericordia de Dios comienza de cierta manera a darte la paz, el gozo y la tranquilidad que nuestra vida necesita. Hoy es tiempo de reconocer que necesitamos de Dios, que hay una sociedad, que hay una familia, que hay un hogar, que hay una vida que necesita de nuestro Dios. El segundo paso para alcanzar y seguir en esa restauración de Dios es precisamente confesar nuestros pecados. Apartarnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados ante el Señor. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 28 y verso 13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Definitivamente todo encubrimiento en la vida trae consecuencias. Eso lo podemos quizás analizar desde diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista y darnos cuenta de la realidad que el encubrimiento solamente es una faceta del engaño, solamente es una faceta de la mentira, pero que cuando la verdad llega, todo queda al descubierto y muchas veces con situaciones terribles y difíciles que hubiésemos podido en algún momento hacer mucho más pequeñas, pero que al momento de recurrir al encubrimiento y a la falta de confesión y de veracidad en nuestra vida, solamente complicamos las situaciones un poco más. La Biblia nos enseña la importancia de la confesión de nuestros pecados, ya que al hacerlo nosotros reconocemos lo que hemos hecho en nuestra vida, tomamos responsabilidad de aquellas cosas que en algún momento nosotros mismos decidimos hacer. Pero también al confesar nuestros pecados, nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón por todas esas maldades. Eso nos lleva a alcanzar la misericordia de Dios. Si nosotros en algún momento decidimos alcanzar esa misericordia de Dios, esa misericordia nos lleva a avanzar en medio de las situaciones difíciles. Quizás muchas veces tendremos que pasar momentos en que al confesar o al llegar con esa veracidad, quizás en algún momento vamos a sentirnos avergonzados o nos vamos a sentir quizás por un momento incapacitados por la situación que en algún momento nosotros mismos provocamos, pero a la vez eso dará un aliento de liberación en nuestra vida y nos permitirá avanzar hacia el siguiente nivel de nuestra fe y de nuestro crecimiento. La gracia y la misericordia de Dios que actúan en ese perdón maravilloso que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, realizó en la cruz del Calvario, hacen que nuestra vida comience a ser restaurada.
Al momento en que tu carácter y mi carácter comienzan entonces a ser edificados en esa gracia de Dios, y eso comienza a producir avance en nosotros, pues comienza a llevarnos hacia esa gracia y hacia ese poder de la misericordia de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros resistimos a esa gracia de Dios, cuando el ser humano resiste a confesar, esto mismo comienza a producir en su corazón situaciones difíciles que a lo largo de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y todas aquellas cosas que van a salir de nuestros labios van a tener una relación muy profunda con aquellas cosas que permanecen en nuestro corazón. Pues la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón y en mi corazón no hay una restauración, definitivamente de lo que vamos a hablar es de aquellas cosas que en cierto momento han estado siempre presentes en nuestra vida. Si en algún momento tuvimos situaciones difíciles o pasamos momentos críticos que nos llevaron quizás a sufrir o padecer en medio de la sociedad, eso mismo nos va a llevar a nosotros, si no confesamos y no tenemos el perdón de Dios en nuestra vida, definitivamente nos van a llevar a muchas veces abrir nuestros labios y expresar palabras de las cuales muchas veces nos vamos a arrepentir, pero que en algún momento va a ser demasiado tarde, porque nos vamos a dar cuenta que solamente hablamos de aquellas cosas que sentimos profundamente en nuestro corazón. Por eso es importante acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados y apartarnos de ese mal para recibir esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo número 10, versos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuán importante es para nosotros llegar a ese momento grato en el que nos acercamos al Señor y podemos expresar con toda confianza aquellas situaciones que hemos vivido, sabiendo de que Dios recibe nuestra confesión y que esa confesión nos lleva a también pedir y suplicar por el perdón de Dios, y que ese perdón llevará nuestra vida a una restauración constante, al avance en esa gracia y en ese poder de nuestro Señor Jesucristo? Una restauración que por supuesto no solamente la vamos a vivir nosotros en nuestra carne y en nuestra vida, sino que también la van a vivir todas aquellas personas que nos rodean, viendo los cambios poderosos que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo hará en cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados y apartarnos del mal, para que todo en nuestra vida comience a ser diferente en tu vida, en tu familia y en tu hogar. Hoy te invito para que tú hagas este paso delante de la presencia de nuestro Dios, quien, como dice la palabra, no reprende a nadie ni echa a nadie afuera, sino que siempre está con sus brazos de amor, dispuesto a darnos su perdón y su gracia hacia nuestra vida. Finalmente, nuestro tercer paso para ser restaurados en el Señor es mantenernos adheridos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra del Señor, cuando Jesucristo expresa estas palabras maravillosas a sus discípulos y a las personas que le rodeaban, les dice en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15 y verso número 5, las siguientes palabras: Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este paso verdadero de mantenernos adheridos a la vid es el que nos ayuda a no volver atrás, a mantenernos aferrados a la gracia y al poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que la palabra nos lleva a la reflexión de mantenernos íntimamente unidos a la única fuente de vida, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso el Señor les expresa estas palabras a sus discípulos, diciéndoles: yo soy esa vid verdadera, y que ellos eran los pámpanos, es decir, esas ramas que llevan el fruto y que están unidas al tronco.
pues son nutridas por la savia que es esa gracia, ese poder y esa misericordia de nuestro Dios. Así nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debemos mantenernos adheridos a nuestro Señor, quien es la única fuente de esa vida de bendición y de gracia para nosotros y que nos llevará a una restauración constante en nuestra vida. Pero quizás usted dirá, bueno, ¿y cómo logro mantenerme unido a esa vida? La palabra de Dios nos enseña unos pasos importantes para mantenernos unidos a la vida. Primeramente, la comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Esta comunión es importante, pues necesitamos entender, comprender y saber la voluntad de Dios. Y saber que Él escucha nuestra oración y que también está dispuesto a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, y también en recibir nuestras peticiones y nuestras necesidades para hacer conforme a su gracia y a su gloria en cada uno de nosotros. La segunda fase importante de esta bendición de mantenernos adheridos a la vid es el hecho de que nos vamos a alimentar constantemente en la palabra de Dios. Es importante que usted y yo nos mantengamos aferrados a leer la palabra de Dios, a escuchar palabra que en algún momento te lleve a edificar tu vida, a hacerte crecer, a hacerte ver la gloria, el reino, la bendición de Dios y sus promesas, y cómo Dios tiene propósito para nuestra vida. Como tercer paso importante para mantenernos adheridos a la vid es el ámbito de desarrollar, oiga bien, una comunión íntima con Dios y con los hermanos en Cristo Jesús. Esto es importante, puesto que nos lleva al hecho de saber de que hay otros hermanos en otras partes que están padeciendo juntamente con nosotros y que esta situación es un constante desarrollo y constante crecimiento en la grey de nuestro Dios, que la conformamos cada uno de nosotros que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor en nuestra vida y en nuestra familia. Al momento de lograr esa congregación que es precisamente esa armonía que logramos en comunión unos con otros, precisamente es ahí donde vemos derramada la gracia, el poder y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y creciendo con el testimonio de todos en común, que en algún momento pasaremos por momentos y situaciones difíciles que nos van a enseñar a ver la gracia y la gloria de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Como final punto cuarto a esta situación importante del desarrollo y del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo y del crecer en su obra, también es el servicio. Si tú y yo queremos dejar que el Señor permita que mantengamos adheridos a la vid, debemos ser servidores. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y esto nos lleva a una importancia en nuestra vida y en nuestro crecimiento, puesto que estamos hablando que el Señor nos quiere restaurar. Va a restaurar nuestras relaciones, va a restaurar nuestra vida y nos va a enseñar a amarnos unos a otros, independientemente de nuestro carácter, independientemente de las situaciones que nos puedan rodear, independientemente de la clase social que en algunos de nosotros podamos manejar. La gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo nos restaura con ese poder y con esa gracia, haciéndonos ver que el trabajo del Señor produce frutos, y frutos abundantes, dice su palabra. Y por eso es de que si nosotros permanecemos adheridos a la vid, no solamente vamos a ser restaurados, sino que vamos a comenzar a llevar en nuestra vida mucho fruto, y esto dará resultados maravillosos, sorprendentes e importantes, no solamente en tu vida, sino que hará desarrollar en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa, en donde quiera que estés, y lo que sea que emprendas, dice la palabra del Señor que tendrá la prosperidad que solamente Dios puede dar. Recuerda que la prosperidad de Dios es integral. Por lo tanto, llena todos los espacios en nuestra vida y en nuestra familia para darnos esa concreta seguridad de que Dios está con nosotros. Concluyo con estas palabras. Por causa del pecado, muchas personas han llegado a una ruina total en sus vidas. Sin embargo, Dios tiene el poder para restaurarnos sin importar qué tan bajo hayas podido descender.
En la Biblia hemos podido ver ese camino señalado a la restauración en Cristo Jesús. Primero, reconociendo nuestra necesidad, la necesidad de que Cristo nos salve, la necesidad de reconocer que necesitamos de Dios. Segundo, confesar y apartarnos de nuestros pecados, pues esa gracia nos lleva a ese perdón y a esa bendición importante en nuestra vida. Y tercero, mantenernos adheridos a la vid que es Cristo Jesús, la fuente de toda vida para la gloria de su santo nombre. Espero que este mensaje pueda llenar tu vida, tu corazón, tu familia y tu hogar, y que tú puedas acercarte a esa gracia bendita que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme orar por ti y darle gracias a Dios por tu vida, por tu familia y por tu hogar, y pedir que la bendición de Dios esté contigo siempre. Señor Dios poderoso, te damos gracias este día por tus bondades, Señor, por todo lo que nos das y nos llenas, mi Dios. Pido que este mensaje, Señor, sea de bendición para que, Señor, tus hijos quienes lo ven, Señor, a través de estos medios. Mi Dios, pedimos que con esa gracia y con ese poder que tú has actuado en muchos de nosotros, puedas actuar en sus vidas y puedan recibir esa restauración en su vida, en su hogar, en su familia y en su ser. Señor, que es un grito que tanto se escucha en medio de tanta aflicción y de tanto dolor en el mundo. Señor, pedimos que esa gracia y esa paz que solo proviene de ti pueda llenar nuestras vidas. Depositamos nuestras vidas en tus manos y pedimos que seas tú el que obres perfectamente sobre cada uno de nosotros. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga y la gracia del Señor permanezca con ustedes. Recuerde, les enviamos siempre un saludo muy especial de todos sus amigos aquí en la Capellanía Militar, el servicio de capellanía del Ejército.